cerca de Taiwán, metiendo ahí un dato. Una de las cosas que dice también es como no me interesa librar una guerra a 9.000 millas de distancia, como diciendo eso nos queda muy lejos. Sin embargo, Rusia y China tienen históricamente mucho ahí para acordar, digamos. Sí, algún día vamos a hablar de los conflictos fronterizos en toda esa región, ¿no? Ahí Vietnam, tenemos China, para... Sí. China, pero bueno, podemos, creo yo, escuchar a Joaquín Rivera. Joaquín Rivera, sí. Bueno, primero, antes que nada, saludarlos, agradecerles la posibilidad de compartir algunas ideas, de tratar de problematizar un poco sobre qué es lo que está pasando en este momento y bueno, cómo estas cumbres y estos encuentros que se dieron en esta semana se vuelven trascendentales para la historia de la humanidad, sobre todo de aquí para adelante, ¿no? Tenemos un momento fundamental que tiene que ver con post guerra en Irán, la visita de Donald Trump a la República Popular China. Es la segunda vez que Trump viaja como presidente de los Estados Unidos, pero esta vez se da en el marco de un momento coyuntural muy diferente al que él viajó en el año 2017, en una República Popular China mucho más consolidada que esos años, donde su diplomacia exterior ha logrado instalar y su gestión de gobierno ha logrado convencer que es un modelo próspero, que funciona y que a su vez tiene mucho para aportar al debate mundial. No es lo mismo Trump del 17 y tampoco es la misma la República Popular China del 2017 al día de hoy. En ese marco y en el marco de esta cumbre y este encuentro, bueno, la novedad, si queremos, del viaje, además del viaje en sí mismo, que se vino postergando, pero que finalmente se concretó, es la delegación con la que viaja Donald Trump, que son los empresarios de las empresas más importantes de los Estados Unidos y por qué no decir empresas más importantes del mundo, ¿no? Estamos hablando de Tesla, Nvidia y demás. Es decir, todas empresas vinculadas al sector tecnológico y vinculadas, si queremos, a un ámbito de la inteligencia artificial, microchips y demás. En ese marco, este viaje y esta cantidad de empresarios que viajan, creo que demuestran una vez más el valor de este encuentro y el lugar que tiene China en el mundo. En el año, cuando Trump empieza con MAGA y Make America Great Again, hablaba de la posibilidad de que vuelvan a los Estados Unidos las empresas que se habían ido. Bueno, ahora parece que los empresarios viajan directamente a China, es decir, que las empresas van hacia China. Así que yo creo que ahí hay un mensaje y una señal, no sé si de debilidad, pero sí, bueno, de que hay un cambio pragmático y que la historia se ha conformado de esta manera, donde China tiene un rol fundamental y trascendental y ya es inobjetable la centralidad de ellos en el debate de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad. Y en eso China y Estados Unidos se necesitan mutuamente. China necesita de la soja de Estados Unidos principalmente y Estados Unidos necesita, si queremos, de ciertos minerales y en particular del tema tierras raras que tiene y produce China. Con lo cual ahí hay una complementariedad de intereses y ellos van pensando cómo resolver y cómo esta dinámica que se va imponiendo, donde China tiene mayor capacidad de imponer condiciones, bueno, cómo esta dinámica no lleva a una ruptura, sino a una igualdad de condiciones entre dos gigantes que se disputan la hegemonía mundial, donde cada vez queda más claro que ya no existe un único hegemón, sino que bueno, estamos cada vez con mayor notoriedad en presencia de este mundo multipolar que se viene hablando, este mundo multilateral que nos obliga también a nosotros desde Argentina, bueno, a pensar y a repensar también nuestras relaciones. En cuanto a lo que tiene que ver con las empresas estadounidenses y el mercado chino, bueno, yo creo que ahí hay una pregunta a resolver, no es una pregunta abierta, digamos, no hay una respuesta, creo que dependerá mucho de cómo Donald Trump también comunique en las próximas semanas, días, esta reunión y sobre todo si sostiene su palabra con los hechos. Estamos acostumbrados a que Trump dice un día una cosa, otro día dice otra
y eso genera cierta incertidumbre general. Veremos cómo resuelve este tema. Lo que sí queda claro y es muy notorio, la voluntad de las empresas estadounidenses de volver a profundizar sus relaciones con el mercado chino, porque es un mercado enorme y necesario para ellos, y a su vez la necesidad de China de poder también seguir sosteniendo relaciones serias, estables, y que permitan un mundo un poco más tranquilo con el acuerdo de los Estados Unidos y la República Popular China. Interesante para comprender, y lo que vos decías al principio, no es el mismo Trump a el Trump que fue en el 2017, ¿no? Ni tampoco la misma China. Ni la misma China. Ni el mismo mundo, probablemente, claro, ¿no? Ni el mismo mundo, absolutamente, ¿no? Pero bien interesante el aporte que hace Joaquín para entender dónde estamos parados un poco, ¿no? Vamos al segundo material. En cuanto al memorando de vinculación, de entendimiento entre Gazprom y CNPC, China National Petroleum Corporation, es primero una demostración más de cómo esta asociación entre la República Popular China y la Federación Rusa va tomando mayores niveles de compromiso y va tomando a su vez mayores volúmenes de compromiso en términos no solo políticos sino ya comerciales. Este memorando lo que habla es de la construcción de un gasoducto en la zona de Mongolia para que ingrese y pueda extraerse el gas ruso. ¿Por qué es importante esto? Primero por lo que decíamos antes, es la demostración en papel de cómo no solo los vínculos políticos o las definiciones diplomáticas que mencionábamos antes entre Rusia y China van tomando más volumen, sino cómo ya los ámbitos comerciales y la proyección de obras públicas comunes, de planificación de propuestas de trabajo de alto nivel, hacen a esta relación cada vez más sólida y cada vez más fuerte. Gazprom, la empresa rusa, la mayor empresa rusa en términos de gas, y CNPC, que es la China National Petroleum Corporation, es la empresa más grande de toda China, tiene cerca de 1 millón de empleados y es la que está proponiendo el armado de este gasoducto que conduzca el gas ruso hacia China. ¿Por qué es importante esto? Primero porque Rusia post situación en Ucrania y post ruptura de relaciones comerciales con la gran parte de Europa, la rotura del Nord Stream 2 en el medio de este proceso hizo que el volumen de gas exportable de Rusia a Europa disminuya notoriamente y el volumen de gas que exporta Rusia también disminuya, con lo cual esto le aportaría, digamos, otra salida y daría mayor volumen a este nivel de exportaciones. China es un demandante de energía, con lo cual necesita a su vez también de este gas al mejor precio posible que permita, financiar las empresas, sus fábricas, sus industrias. Pensemos que China obviamente hoy es una gran demandante de energía y necesita de este gas. Con lo cual me parece que hay un win-win entre los dos. Pero lo que sí hay que marcar es que es algo realmente inicial, es una propuesta, es un memorando, es una idea de avanzar. Hoy no hay planificación, no hay presupuesto en términos de tiempo, no hay planificación de que la obra comenzará en breve, pero sí hay una demostración de voluntad que en caso de concretarse en términos fácticos, llevará a su tiempo, pero demostrará una vez más cómo esta relación está cada vez más. Joaquín acá, tratándose del tema comercial del gas entre Rusia y China, hablando de Gazprom, que es la empresa con más gas de todo el mundo, tiene el 15% de la reserva de gas de todo el mundo y el 70% de la reserva de gas de Rusia, que es el país que más gas tiene. Y bueno, también esto de que el año pasado fue el único año, la primera vez que Rusia le vende más gas a China que a Europa. Por ejemplo, en el 2020 la cifra que estábamos manejando era que solamente Rusia le vendía a China 4.000 millones de metros cúbicos de gas y ahora es 40.000 millones de metros cúbicos de gas, o sea, 10 veces más. Y bueno, esto se debe también al inicio del conflicto en Ucrania,
las sanciones que recibió Rusia, que no puede venderla a Europa, y buscó este mercado chino al que le está abasteciendo de gas y con el que quiere crear un nuevo gasoducto que se llama el Siberia 2, que va a ir desde Siberia, en el norte de Rusia, va a pasar por Mongolia y va a aumentar el envío de gas de parte de Rusia a China. Y bueno, y también las dificultades que está teniendo China con la crisis y los bloqueos en el estrecho de Hormuz para abastecerse de gas iraní, que sabemos que como el 30% del gas iraní iba para China. Así que ese es el contexto Excelente actual. Información, ¿eh? Excelente información. Y tenemos que pensar también cómo Argentina debería aprovechar esta situación, ¿no? Creo que nos queda un material con Joaquín. Queda un video más de Joaquín, video. sí. En cuanto a la pregunta que me decías de si son socios Rusia y China, yo creo que eso está cada vez más que claro. Ahora Putin está también viendo una visita de Estado a la República Popular China, y creo que lo que deja estas dos cumbres, estos dos encuentros entre Trump y Xi Jinping y Putin y Xi Jinping, demuestran cómo la diplomacia china opera a los más altos niveles, opera de una forma en la cual genera consenso, pero a su vez también genera sorpresa, y esa sorpresa genera un impacto que nos tiene a todos de una forma u otra viendo qué es lo que pasa en Beijing en estos días y ya no lo que pasa en otras ciudades del mundo. Esto demuestra una vez más el rol central que tiene China en la política internacional, y sobre todo el rol que ellos quieren jugar. Y en eso creo que en estos aliados como Rusia principalmente, que yo diría que es un aliado sin límites, una asociación entre China y Rusia sin límites, porque la van a llevar y la están llevando al más alto de los niveles. Esto sería algo nuevo también y novedoso en la historia moderna, porque siempre entre China y Rusia, y antes entre la República Popular China y la ex Unión Soviética, había bastante rispideces y niveles de desencuentro. Con lo cual estos días se estuvieron firmando varios tratados de alto nivel entre los dos mandatarios, Putin y Xi Jinping. Ellos han rubricado estos acuerdos. Hoy salió una declaración conjunta muy contundente sobre cuál es la mirada que tienen ellos sobre el mundo multilateral, sobre el mundo multipolar, y cuál es el rol que estas dos naciones pretenden jugar en el mundo que viene. Porque lo que hoy está empezando a estructurarse y creo yo a escenificarse cada vez más es el mundo que se viene. Y ese mundo que se viene va a tener obviamente a los Estados Unidos con un rol protagónico, obviamente a la República Popular China con otro rol protagónico, y a la Federación Rusa también jugando un rol de protagonista, dado su capacidad de producción y de generación de energía, ¿no? A su vez, bueno, con algunos frentes a resolver con el tema Ucrania, que está parado en ese tema, pero que sí tenemos con muchísima notoriedad que esta asociación entre China y Rusia no es una asociación coyuntural, no es una asociación que pareciera ser frágil o que pudiera ser rota por otros intereses que no sean los rusos o los chinos, sino que pareciera ser una asociación consolidada, que tiene mucho vínculo personal entre sus líderes, pero que principalmente tienen la misma cosmovisión de a dónde tiene que ir la humanidad. Y ese es el aporte que ellos están haciendo. Veremos en el transcurso de estos días, cuando termine esta cumbre, bueno, qué más noticias nos depara. Pero demuestra una vez más, insisto en esto, en el rol de China y la diplomacia de ellos, como para tener en el transcurso de 10 días al presidente de los Estados Unidos y al presidente de la Federación Rusa en su tierra, con su secretario general, con su presidente, discutiendo y pensando lo que viene. Y bueno, para cerrar este bloque, está bueno esto de pensar en China como el nuevo faro de la diplomacia global, porque realmente China está teniendo buenas relaciones comerciales, por lo menos con todos los países del mundo, con países, por ejemplo, la Argentina, que primero Milei decía de que no iba a negociar con los comunistas chinos y ahora anda atrás de ellos. También Trump, las cosas que dijo durante tantos años sobre China, y ahora estuvo por allá llevando una comitiva muy importante. Y la verdad que se me viene a la cabeza solamente que China tiene malas relaciones con Taiwán, y ponele que con Japón, pero con Corea del Sur, que es muy aliado de Estados Unidos y de Occidente, en lo político tienen relaciones frías China y Corea del Sur, pero comercialmente
el mayor socio comercial de los surcoreanos es China, ¿no? Entonces como que China logró establecer muchos vínculos diplomáticos que parecían complicadísimos. Y bueno, en todos los continentes también, ¿viste? Exactamente. En Australia también se habla mucho de que está teniendo más relación Australia con China que con el Reino Unido, siendo un país de la Commonwealth. Después la presencia de China en África, así que la verdad que sí se podría decir de que China es el faro de la diplomacia